La carta de Corintios parece la carta de las pupas, la carta de los apercibimientos, porque parece que todo lo que Pablo dice es esto no está bien, esto hay que hacerlo así. En fin, hay pocas palabras de alabanza y muchas de apercibimientos, rectificaciones, cómo combatir ciertos problemas. Pero es que ahora nos toca hablar de otro abuso. Era el abuso, por ejemplo, de los dones o de las lenguas. En la Iglesia, en fin, no parece que hubiera un orden de intervenciones, de actuaciones, y daba una sensación caótica. Entonces, Pablo ve bien que se tengan que hacer instrucciones o regular ciertas cosas en la Iglesia. Bien, digo que esta es la carta de los problemitas, y de hecho así estoy tratando esta primera carta de Corintios. Veis que no la he llevado capítulo por capítulo ni por secciones, sino que he ido de problema en problema. Hemos estado hablando de inmoralidad, de litigio entre los creyentes, de abuso en la Santa Cena. Ahora veremos el desorden aquí, hablará de las ofrendas, hablará de muchos temas. Pero es que a estas alturas quiero, hermanos, que comprendáis que la Iglesia de Corinto no tenía nada. Tenía el Antiguo Testamento, si acaso la carta de Santiago, primera y segunda de Tesalonicenses. A lo mejor Gálatas, y no es muy probable. Y a lo mejor el Evangelio de Marcos. Pero como cartas pastorales como esta, no había ninguna. ¿Qué hace la Iglesia cuando no tiene nada? Pues lo que ocurría aquí. El Espíritu Santo se movía y había dones de profecías, de ciencia, de lenguas, y así se manifestaba el Espíritu de Dios, porque todavía no había nada escrito. De verdad, Pablo, cuando le escribe a los corintios, ya había pasado todo, ya llega como un poco tarde, y lo que se procede es a dictar normas para el buen funcionamiento de la Iglesia. Eso es la carta de Primera de Corintios. Bien, vamos a tener una lectura en Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a leer del 23 al 31. Primera de Corintios 14, 23. Si pues toda la Iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérpretes, calle en la Iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, he escogido este texto como muestra, está el capítulo entero, lo que está hablando. La sensación que da es que como que el espíritu era incontrolable. Uno tenía profecía y no lo decía, pero parece ser que otro lo tenía y no se esperaba, y a lo mejor otro saltaba hablando en lenguas. Entonces Pablo dice, bien, el que habla lenguas se edifica a sí mismo, predicando, no le estamos. Pero si alguien entra de fuera, no le estamos
predicando, no le estamos hablando. Entonces, el que vaya a hablar, si se asegura de que haya otro que tiene el don de interpretación, que lo haga y por orden. Y así todos podemos ser exhortados unos a otros. Es la época en que la manifestación del Espíritu Santo tenía para unos ciencia, para otros una palabra sabiduría, para otros profecía, para otros cualquier cosa. Y la Iglesia se iba compenetrando y se iba creciendo de esta manera. Pero cuando algo empieza, pues hay que hacer ajustes. Y no todo comienza bien. En un principio siempre salen cosas que pueden estorbar al buen funcionamiento. Pero es que por entonces, como he dicho, había poca revelación. Hoy tenemos toda la revelación. Es fácil para nosotros juzgar a los de la Iglesia de Corinto. Tenemos las cartas de Pablo donde conexionan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y encajan maravillosamente. Pero ¿sabéis lo que era profecía, o lo que aquí se refiere a profecía? Estamos pensando quizá en la profecía de los profetas. De aquí a 6 meses no caerá una gota de lluvia, o de aquí a 3 días caerá la ciudad y tú lo verás, o de aquí prepárate porque morirás, es decir, profecías, o como Jonás, predica a Nínive que va a ser destruida, ¿no? De ese tipo. Pero también profecía, y en este caso es lo que menciona Pablo, es que cuando alguien leía al profeta Joel y entendía que eso se había cumplido en Cristo y nadie más lo había dicho, y él es el primero en verlo, lo dice. Y eso era profecía, porque nadie más había visto eso. Y otro recibía revelación y veía la figura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en Cristo y cómo encajaba todas las cosas, y lo decía. Como Cristo en el camino de Maús le iba explicando a aquellos que era necesario que el Mesías muriese, no que reinase como ellos pensaban. Eso después, es otra profecía que se cumplirá, pero al principio tenía que morir por nosotros. Y empezó desde Moisés a los profetas a decirlo. Eso era profecía, porque no estaba escrito. Y aquello que se dice que no está escrito por primera vez es profecía. Entonces, cuando aquí habla de estos dones y habla de las profecías, entendámoslo en ese sentido. Cuando habla también de ciencia, veremos que se refiere a otra cosa, no a la ciencia de los hombres. Es evidente que los milagros, las lenguas, las sanidades, todos estos prodigios, en los primeros pasos de la Iglesia eran muy frecuentes. El poder del Espíritu Santo se manifestaba profundamente y era necesario en estos momentos. Vamos a leer otro pasaje. El versículo 12, a partir del 4. Capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos que aquí se menciona una lista grande de dones para el crecimiento de la Iglesia. Ya hablamos en su día de que los dones no eran para el ejercicio propio de uno, sino para el crecimiento de la Iglesia, exclusivamente. Llegando a ver incluso mal uso de los dones. El Señor te da un don y puedes utilizarlo mal.
Y vemos que el Espíritu es el que los reparte conforme Él quiere. Es decir, toda iglesia, en el momento que esté, tendrá los dones necesarios para funcionar en ese momento. Y si más adelante requiere de nuevos dones, utilizará el Señor el Espíritu Santo para dar los dones necesarios para que esa iglesia lleve a cabo esos propósitos. Es decir, que pueden haber dones temporales, funcionales de momento, y hay dones que el Señor te capacita y que los tienes siempre. Esto también es posible. En el 12 y versículo 31 dice procurar los dones mejores. Vamos a leer el versículo 28, 12-28. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Es decir, no todo el mundo tiene que hacer la misma cosa. Y como un cuerpo hay diversidad de dones. Llama la atención que lo primero que pone es apóstoles, profetas y maestros. En esto coincide con el capítulo 4 de Efesios y versículo 11, que también hace una pequeña lista en un momento dado. Lo voy a leer, Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, o diríamos maestros, a otros pastores y maestros. Es decir, coincide en este orden con lo que está diciendo Pablo. Apóstoles, en el sentido de Pablo, Pablo fue el último. Es decir, apóstol de Cristo, porque podrían ser apóstol del mismo apóstol Pablo o de otro gran hombre, pero apóstol de Cristo necesitaban haber estado en la presencia del Señor. Y Pablo dice: yo, de una manera como un abortivo, el último, porque se me apareció, lo vi de esa manera, no presente, no lo vi caminar en la tierra como los otros, entonces yo soy el último de los apóstoles. Pero sin embargo él dice que primeramente apóstoles, luego está pensando en algo, seguramente en dirección de iglesia o obispos, lo que nosotros llamaríamos precursores que levantan iglesias, algo así. Luego profetas, es decir, todavía cuando escribe Corintios, Pablo no había escrito la mayoría de sus cartas. Es decir, necesitamos gente con el Espíritu de Dios para poder escribir y decir las cosas novedosas para esta iglesia, para esta nueva etapa de la gracia que decía el Antiguo Testamento y que tiene que entrar en rodaje. Cuando nos dice procurar los dones mejores, yo pensaría el de sanidad. Creo que no hay un don que más alegría pueda dar. Pensaría en ese, el primero. De tener esa capacidad de sanar o de hacer milagros sería estupendo, pero no lo pone el primero. Profeta está antes. Maestro en las Escrituras está después. Y dice después los que hacen milagros y sana. No está como yo hubiera entendido de que esos dones fueran los mejores. Hombre, desde luego para el enfermo son los mejores, pero para la iglesia el Señor ha elegido este orden. Profetas, maestros, milagros, los que hacen sanaciones, los que ayudan, los que ministran, y el último que pone en el versículo 28, los que tienen don de lenguas. Es, en este caso, el último. Yo, a lo mejor pensando, hubiera puesto, pues el último es el que sirve, de los que dan o de los que sirven, que aquí lo pone, pero lo pone. ¿Por qué?
estaba ocurriendo ya algo, o que Pablo lo vería venir porque lo profetiza. Lo profetiza en el 13:8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No es este el momento el que está hablando Pablo, el que esto esté sucediendo, pero él está diciendo que llegará un momento. Él es consciente de que se está escribiendo por el Espíritu Santo el Nuevo Testamento. El canon se cerraría por el 90-95 con Juan, el Apocalipsis, Hebreos, de los últimos también, las epístolas de Juan, pero no era este el momento. Faltaban por lo menos 15 o 20 años. Pero dice que esto acabaría. Y aquí es donde yo quiero entrar a hablar de lo que se llama los que son o somos cesacionistas. Y me explico. Creemos en los milagros, pero no que el don de milagros, como don, esté presente. No quito no creer en los milagros, no quito creer en lenguas. El Señor es poderoso. Sí que en la palabra del Señor, por lo que vemos, las lenguas, el don de lengua cesaría. El don de ciencia también. Y lo iremos viendo. De esta interpretación vamos a leer el versículo 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vamos a seguir leyendo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí está hablando de una revelación progresiva. Es decir, que de momento estamos como aquellos, dice, oscuros espejos, que no eran de cristal, era bronce pulido, y la imagen era un poco llorosa. Y el cristal de hoy con el mercurio, que da una luz totalmente igual que la que es una imagen perfecta, entonces no. Y él utiliza la parábola de que vemos, pero de esa manera un poquito turbia. Nos queda todavía más revelación que ha de venir. Cuando había unas necesidades como niño, pues yo hablaba como niño, pero vistas otras necesidades, tengo que hablar de otra manera. Es decir, está hablando de una transición que está ocurriendo y con necesidades que no son iguales. Ahora bien, de aquí podemos sacar dos interpretaciones. Los hermanos que creen que el don de lengua, don de sanidades y todavía está activo como don, entienden el versículo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y entienden como lo perfecto la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, esto acabará. Y los hermanos que entendemos que cuando venga lo perfecto es el final de la revelación, es decir, cuando la Biblia se cierra con el Apocalipsis, entendemos que esto ya no es tan necesario ni tan evidente. Si entendemos que lo perfecto es la venida de Cristo, entonces se acabaría solamente el don de profecías y el de lenguas, pero cuando venga el Señor Jesucristo, de los otros dones no se dice. Con lo cual, tiene una interpretación, una doble interpretación, que unos apuntan en un sentido y otros en otro. Nosotros, la Iglesia de Hermanos, defendemos que lo que es la continuidad, no el milagro, ¿vale?, pero la continuidad de los dones de sanidad, dones de lengua, creemos que ya, vamos a decirlo así, han prescrito. Y os puedo decir que, por ejemplo, si miramos los primeros escritos de la palabra de Dios,
Los milagros son muy abundantes. Cuando lees Hechos, hablo ya de cuando Cristo no está presente, no hablo de los evangelios, sino cuando empieza la historia de la Iglesia, en el libro de Hechos y en los primeros actos, milagros por todas partes, hasta los apóstoles con la propia sombra llegaban a sanar. Sin embargo, cuando llegamos al año 50, 55, 60 en adelante, no abundan esos milagros. Incluso vemos que Pablo no puede sanar a Epafrodito, que enfermó gravemente. ¿Os acordáis de la historia, no? De nuestro hermano Epafrodito, se angustió porque pensaba que estaba a punto de morir, y ciertamente estuvo a punto de morir, pero el Señor tuvo misericordia. No hubo esa sanidad que debiera haberse efectuado. Si tenemos también cuando dejó a Trófimo en Mileto, Pablo lo dejó enfermo. Timoteo, pues podía haberlo sanado, él mismo. Es decir, no están presentes tanto las sanaciones como al principio. Con lo cual entendemos que el versículo 8 del capítulo 13, que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, porque en un principio era necesario, pero cuando ha llegado lo perfecto, que entendemos que es la total revelación de la palabra de Dios, han quedado relegadas, por lo menos al segundo lugar. Y el Señor Jesucristo utilizará el don de los milagros de lengua, utilizará las sanidades, utilizará, porque Él sigue activo. Lo que no creemos es que la sanidad ocurra en un determinado local y de 7 a 8 para los asistentes. Eso no es así ya, se acabó. O que el don de lengua se manifieste en un determinado local a cierta hora. No, el Señor utilizará todo esto. Como dones, ya digo que no siguen. También dice que la ciencia acabará, y alguno dirá, vale, la ciencia no ha acabado, con lo cual esta no puede ser tu interpretación, porque dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, pero la ciencia también. Vale, la ciencia no es lo que nosotros estamos pensando como aquello que el hombre con su inteligencia y 5 sentidos deduce y hace. No es ese tipo de ciencia. Cuando la palabra de Dios se refiere a ciencia, antes le hemos mencionado, en el capítulo 12, dentro de 12:8, dice, porque a unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Entiendo que cuando le da palabra de ciencia, no está hablando de la ciencia empírica, por la cual es mesurable, medible y pasada por el rasero del conocimiento y de las normas física. No, creo que habla de lo que es la verdadera ciencia. Ya sabéis que Pablo le advierte a Timoteo, 1 Timoteo 6:20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y cuando lo dice falsamente llamada ciencia, se está referido a la ciencia, normal. La ciencia ha tenido sus alto y bajo y contradicciones, de ser la Tierra plana a ser redonda, de ser estática y el Sol que se movía, ahora es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y claro, según se va recibiendo más luz, se dice una cosa y la contraria y la vuelta a decir, ¿qué ha pasado? Entonces, creemos que la ciencia es lo que Dios revela al hombre, ese conocimiento que revela a través de él y que no sabe de otro modo. Job dice verdades geológicas de ciencia y él no tenía ningún conocimiento de eso. David llega a decir en sus salmos cosas de ciencia y él no tenía ningún conocimiento de ciencia y lo dijo ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra que el Señor también ha acabado. La ciencia y revelación que el Señor ha previsto en su tiempo, esto ya ha dejado de ser. Los dones, según
estos deberían acabar cuando ya tengamos lo perfecto, y creo que el libro de Hebreos, en el Hebreos 2:4, creo que apoya lo que estoy diciendo. En un principio la palabra de Dios se tenía que expandir, y así lo hizo en el primer siglo, llegó a todo el mundo conocido. Pero necesitó de un respaldo y de una confirmación. Si leemos el capítulo 2 de Hebreos, versículo 4, bueno, vamos a leer, empezando desde el versículo 1, Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslizamos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí vienen estas palabras, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, da un orden. Primero habla el Señor, es confirmada por los que la oyeron, pero Dios juntamente para apoyar y aseverar lo que Él dijo y lo que los otros repitieron, lo hizo con abundantes señales y prodigios y diversos milagros a través del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurrió en esta primera época y fue muy efectivo. El mundo entero conoció el poder de Dios y las Escrituras a través de que al principio la Iglesia tenía diversidad de dones que ahora no tenemos. De los dones que yo diría que han sido temporales, podríamos decir que sanidad, el don de profecía, puesto que toda la palabra profética está escrita, y en Apocalipsis, cuando Juan dice el que añadiese algo a este libro, pues sufrirá lo que aquí está escrito, las maldiciones que están escritas. Claro, lo primero que te pueden decir, vale, él dijo de su rollo, de su libro, el que añadiese al Apocalipsis. Pero como sabemos que el Espíritu Santo es el que conformó el canon, y ese libro fue puesto al final, y ese es el último versículo, y así lo permitió el Espíritu Santo, entendemos que la palabra de Dios está sellada. Aquel que añadiese algo sufriría las consecuencias. Entonces, creo que el don de profecías, el don de ciencia y el don de lenguas ya no es necesario, ni se vio tampoco en los últimos años de los escritos aquí. Si tú ves las últimas cartas, como son las de Juan, Pedro, Hebreos, de los últimos escritos, no se menciona. Hay un apaciguamiento en ese sentido. Y bueno, ¿y cuáles son los dones permanentes y que son necesarios para la Iglesia? Hay muchos, pero primero pone el de evangelista, el de exhortación. Evangelista, pastor, maestro, después exhortación. Y este es un don especialmente delicado. A veces entendemos la exhortación lo que es el estudio de la palabra, pero es algo más. Para eso sería maestro. El que exhorta es un don que tiene la capacidad de llevar al hermano por buen camino si no está haciendo las cosas bien. Y se necesita amor y don. Porque es delicado reprender a un hermano y que éste te lo acepte bien. Y para ello tú tienes que amarlo tanto como tu hermano, de tal manera que digas lo que le digas, este hermano no le pueda sentar mal. Y efectivamente es un don. No todo el mundo tiene el don de exhortación, no todo el mundo tiene el don de evangelista, no todo el mundo tiene el don de maestro, no todo el mundo tiene el don de pastor, que es distinto. Hay pastores que no son maestros, pero tienen alma de pastor, de velar por la congregación, de estar por los que están enfermos, preguntar, anhelar que todos estén juntos, encargarse de todas las cosas que tiene que ver el rebaño. Eso es pastor, eso es un don.
Y a lo mejor no sabe leer o no tiene las capacitaciones para hacerlo, pero es un don de pastor. Menciona el don de la fe. Y yo digo, el don de la fe. Todos tenemos fe, si no, no hubiéramos sido salvos. Pues entonces, ¿cuál es el don de la fe? Que es distinta a la fe que nosotros tenemos cuando la depositamos en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Pues sí, ese es el que no tenía Tomás, a lo contrario. Y a mí me pasa un poco como Tomás. Necesito que me expliquen las cosas, verle las cuatro patas al gato, rascar por aquí y por allí. Yo necesito eso. Yo necesito evidencias clarísimas, científicas, y sin embargo yo pienso en el don de la fe. Mi tía Ángeles no sabía leer. Recibió de un misionero la palabra de Dios, la recibió por fe y no sabía leer. Y aquellos grandes hermanos que empezaron en la calle Calvario no tenían, la mayoría eran mujeres y viudas, y son los que han hecho que esta iglesia llegase hasta donde hemos llegado. Y tenían el don de la fe, precioso. Lo creyeron. Y el Espíritu entró en sus vidas por el don de la fe. Otros necesitados que nos expliquen más cosas y que nos digan de aquí para allá. Y el Señor Jesucristo le tuvo que reprender y decir: hombres de poca fe, habéis tenido que ver cómo se calmaba el mar, cómo tuve que reprenderles y calma chicha. Entonces dijeron: oh, ¿quién es este que está aquí al lado? Hasta entonces no habéis visto nada. Hombres de poca fe. Es un don la fe. El dar, ayudar y servir con gracia también lo es. También lo es. Y el de discernimiento espiritual, identificar el error cuando viene a la iglesia. O identificar aquellos que no son de nosotros. O aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. El don de discernimiento. Esto es un don. Bien, vamos a dejar aquí este último problemita que daban el exceso de dones. Fíjate tú lo bueno y maravilloso que hubiese tanto exceso de dones y dones tan maravillosos que tenía la iglesia de Corinto. Pero aún así, aquello generó un problemita que tuvo que ser resuelto por el hermano Pablo. No había nada por entonces, hemos dicho, no tenían ninguna carta. Primera y segunda Tesalonicenses, si acaso, y alguna otra referencia. Y digo si acaso, porque de Tesalónica a Corinto, en aquellos tiempos el trecho era bastante grande, eran sus días de viaje, y no creas que todo el mundo tenía copias de todas las cartas de Pablo. Es decir, prácticamente no tenían nada. Así que el Señor, el Espíritu Santo, hizo una gran obra. Fijaos lo importantes que son los dones. Ahora bien, si aquello fue de una manera y ahora es de otra, no por ello hay escasez de dones en la iglesia, no por ello no es necesario los dones en la iglesia. Los tenemos y, como dije en la otra ocasión, hay que ejercitarlos para la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque toda tu revelación, todo el conocimiento, Señor, tuyo, nos lo has dejado a través de tu palabra. Y es algo maravilloso el poder tenerla en nuestras manos, Señor, y confiar en ella porque viene directamente de ti. Y ha sido avalada y confirmada por grandes y prodigiosos milagros y señales y sanidades y lenguas, Señor. Gracias por esa confirmación. Padre Santo, pedimos que los dones tú nos lo hagas crecer y ejercitar en esta iglesia, Señor, para que podamos ser exhortados los unos a los otros, que podamos ser bendecidos los unos a los otros, y esto redunde en nuestro crecimiento, Señor, crecimiento de la iglesia, y que tu palabra y tu evangelio sea escuchado en el mundo entero. Pues te lo pedimos todo y te damos las gracias en el Señor Jesucristo. Amén.